En 1837, dos hombres estaban al borde de la ruina. Uno casi se muere, el otro apenas se había mudado desde Inglaterra a América y no tenían nada. Solo compartían algo: la competencia por la grasa animal. Pero no solo fue esto lo que los juntó, sino también el amor por dos hermanas. Estas dos cosas en común hicieron que se creara un gran imperio. Más de 180 años después, aún siguen dominando todos los productos o la mayoría de los productos que tú usas en este momento en tu casa. La pregunta entonces es, ¿qué vieron ellos que nadie más vio en ese momento? Empecemos. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Empecemos por describir quiénes son los fundadores de P&G, de Procter Gamble. Y hablemos primero por William Procter. William Procter es la definición, o era la definición más bien, de la resiliencia británica. En Londres, William lo había perdido todo. Tenía una pequeña tienda de artículos generales, donde tenían grasa, velas, en fin, tenía un par de cositas nada más. Pero a través de un incendio, lo perdió todo. Además de eso, estaba endeudado. No tenía nada en Inglaterra. Así que había escuchado en ese momento, como todos los europeos, que América podía ser un nuevo comienzo, podía ser ese reset, podía ser esa nueva oportunidad de vida. Así que William, sin dudarlo, cogió sus maletas, cogió su conocimiento y cruzó el Océano Atlántico, llegando así a Cincinnati, con moldes de vela, perdón, debajo del brazo, que básicamente era todo artesanal. Y por otro lado estaba James Gamble. James era un joven irlandés que básicamente eh, había tenido una gran educación por su padre, porque su padre había sido ministro. A partir de ahí había tenido conocimiento y había podido huir de la hambruna, de todo, digamos, como todos los males europeos que tenía en ese momento. Ahora bien, ellos llegaron a Estados Unidos por Ohio principalmente, pero James se enfermó cruzando el río de Ohio. A, a partir de esto, toda la familia de James Gamble, tuvo que detenerse, tuvieron que establecerse en Cincinnati para poder salvar la vida de James. Y a partir de ahí fue que ese, ese accidente médico hizo que todo, o más bien la historia de la humanidad, porque sin duda alguna creo que Procter Gamble ha moldeado en cierto sentido la historia de la humanidad, haya cambiado para siempre. Así que a partir de esto, pasaron los años y cada uno se enamoró de una de las hijas de Alexander Norris. Ellos empezaron a cortejar, a coquetear, a caerle, si se quiere, a cada una de las hijas. Y ahí fue donde Alexander Norris, el suegro de los dos, se dio cuenta que había una gran oportunidad. Ellos, en vez de ser como cualquier concuñado, si se quiere, donde todos los domingos compartían, hablaban de cualquier cosa, ellos simplemente hablaban de la competencia que tenían por la materia prima, por la grasa de cerdo que les permitía fabricar velas, fabricar jabones, en fin. A eso se dedicaban ellos, porque principalmente James, a partir de em, salvar su vida y darse cuenta que casi se muere por una infección, empezó a buscar cuál era ese jabón ideal que no tuviera tantos químicos y que pudiera naturalmente limpiar o pues quitar toda la suciedad que en ese momento ellos tenían como humanos en Cincinnati.
Así que Alexander simplemente, el suegro simplemente los observaba, veían en ellos que estaban cegados por la competencia y a partir de ahí se dieron cuenta que podían cooperar. Alexander se dio cuenta que podían cooperar. Y miren este quote o esta cita tan interesante. Dice, ustedes dos están casándose con mis hijas para formar una familia, pero en la calle se están portando como extraños. William necesita grasa para sus velas y James necesita esa misma grasa para hacer su jabón. Están haciendo que el precio suba para ambos al pelear por esa misma materia prima en los mataderos. Si se sientan en la misma mesa aquí, ¿por qué no se sientan en la misma mesa allá afuera, en el mercado? Y creo que esto es supremamente valioso porque a veces uno está enceguecido de querer el 100% del pastel y a partir de aquí es donde uno debería tener una visión un poco más amplia y decir, ok, quizás no me gano el 100% del pastel, pero si yo me empiezo a ganar, qué sé yo, en este caso el 50 o el 40, en fin, el porcentaje que sea ideal, pero permite que las condiciones para yo poder desarrollar mi negocio sean mucho mejores, sin duda alguna, ahí hay una oportunidad. Entonces, a partir de ahí, el 31 de octubre de 1837, em, que fue un día bastante importante para la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a ese día se le conoce como el pánico de 1837. Había una depresión económica gigante donde los bancos estaban cerrando, toda la gente estaba perdiendo sus ahorros y en medio de, de esos obstáculos, estos dos personajes decidieron abrir, reunirse, darse la mano y crear esta sociedad. Y básicamente ellos no tenían abogados, no tenían alguien más que les ayudara, simplemente tenían un documento simple donde firmaron los términos de su sociedad y en ese tiempo $792. Y acordaron algo muy clave, que hoy suena básico, pero yo creo que en ese momento fue clave y hoy en día lo sigue siendo en cualquier startup, en cualquier compañía. Y era la división del trabajo basado en la confianza. Pues es identificar uno en qué realmente es bueno y a partir de ahí, pues dividirse ese trabajo. Y eso me parece clave y lo vimos en su momento también con los hermanos Michelin, con, con los fundadores de Rolls-Royce también, con Henry Royce y con James Rolls. A partir de ahí, donde sean esas sociedades donde alguien es muy bueno haciendo una tarea y el otro haciendo la otra, ahí es donde se dan esos o esas parejas o esas sociedades clave. En este caso, William era el administrador, él se encargaba de toda la parte de la administración, la contabilidad, la compra de suministros, ¿cierto? La estrategia de ventas, mientras que James era el productor, una persona supremamente curiosa que le gustaba estar inventando nuevas cosas. Obviamente en ese momento no existía la profesión de ingeniero químico como tal, pero sí que es cierto que pues estaba todo el tiempo en el laboratorio buscando cómo tener mejores soluciones, cómo hacer un mejor jabón en ese entonces, ¿no? Entonces a partir de ahí, ellos crearon esta sociedad y se volvieron invencibles. ¿Y por qué digo invencibles? Porque en la medida que dos personas con dos intereses alineados se unen, se vuelven invencibles porque cada uno tiene su expertise y sí o sí, basados en la confianza, van a llegar a sus objetivos. Ahora bien, algo supremamente clave y es cómo pudieron sobrevivir. Porque si bien en ese momento, pues uno dice, bueno, como una empresa, un imperio que hoy en día tiene más de 60 marcas en su portafolio, ¿cómo inicia vendiendo jabones? Y es que en ese momento, pues la higiene no era algo que caracterizara a la humanidad. Pero más allá de eso, pues también había guerras. Entonces lo que hizo que P&G sobreviviera era fueron dos factores principales.
La primera fue la ética inquebrantable, ¿no? Donde siempre, en todo momento, estaban obsesionados en cómo mejorar el producto que estaban vendiendo, cómo solucionar el problema. Así como dicen y de manera súper clichésuda es enamórate del problema más no de la solución. Y esta gente estaba enamorada del problema, estaba buscando cómo un jabón podía básicamente limpiar a las personas y no generarles algún tipo de infección después, ¿no? Incluso su ética de trabajo era tan impecable que había momentos que algunos proveedores les ofrecían grasa y no era de la mejor calidad e incluso ellos lo rechazaban. Y lo rechazaban bajo un principio muy clave y es que si yo le acepto esta materia prima que no es de altísima calidad, yo lo voy a transformar en un jabón, lo voy a vender y está perfecto. Pero después de esto, si el jabón no es de buena calidad, las personas ya van a saber que mi producto, que todo lo que yo hago, que mi nombre que está en la pared, en este caso Procter Gamble, P&G, pues no son productos de calidad. Entonces, a partir de ahí, hay que tener algo muy, muy claro y es que todo lo que uno hace en su vida termina siendo la representación de quién es uno. Entonces, a partir de ahí, pues uno tiene que buscar que cada cosa esté lo mejor posible. Ahora, esto no tiene que confundirse, por supuesto, con el perfeccionismo, ¿no? Porque yo sí creo que el perfeccionismo es un defecto. A veces uno va a las entrevistas de trabajo y me dice, bueno, ¿cuál es tu oportunidad de mejora? No, el perfeccionismo. Y yo creo que eso, en vez de verse como algo bueno, desde mi punto de vista, es algo supremamente malo. ¿Por qué? Porque al final empieza a dar parálisis por análisis, no ejecutas, que al final lo que yo sí creo fielmente es que hay que ejecutar. Ahí sí, como dicen, es mejor hecho que perfecto. Y aquí lo que hay que buscar es cómo sigo persiguiendo esa excelencia, pero entendiendo y sabiendo que es muy probable que nunca la logre. Entonces, a partir de ahí, pues esa ética inquebrantable de P&G o de estos socios de los concuñados Procter Gamble, pues realmente permitían que nunca se sacrificara la calidad, porque al final de esto, pues iba a permitir que eso se viera reflejado en el impacto que iba a generar la compañía y por supuesto en los ingresos. Ahora, el segundo elemento que permitió que P&G sobreviviera a sus primeros años y sobre todo en unos años sumados en, vuelvo y digo, no tanta higiene, no había marketing si se quiere, y había un factor fundamental, muchas guerras. Entonces P&G, cuando estalló la guerra civil en 1861, hizo algo bien interesante. Y es que fue a donde el ejército de la Unión y fue el contratista de ellos. Ellos eran los que les suministraban los jabones a todos los soldados. Entonces, claro, uno va a decir, bueno, ganar un gran contrato con el Estado y ahí, por supuesto, pudieron sobrevivir, tener mejor flujo de caja. Pero por detrás de eso, también hubo algo supremamente clave. Y es que en estos campos de batalla, pues imagínense eso, yo personalmente nunca he estado en la guerra, pero, y espero no estarlo, pero imagínense esto, ustedes estar en modo 100% de sobrevivencia. Lo único que te interesa a ti es sobrevivir. Y tú todos los días ves dos artículos, velas, jabones, y tienen la misma marca o vienen del mismo proveedor. Pues una vez tú sales de esa zona de supervivencia, de la guerra, y ves que esa marca te acompañó durante esos momentos duros de la vida y que realmente te funcionaba, pues lo primero que vas a hacer es buscar esos productos. Y eso fue justo lo que pasó. Una vez se terminó la guerra, todos estos soldados estaban buscando utilizar estos productos. Entonces, esta exposición masiva que tuvo la marca, que tuvieron los productos de P&G, pues fue ese primer impulso
para tener reconocimiento a nivel nacional, tener reconocimiento, tener lealtad, sobre todo. Porque claro, en ese momento no existía la televisión, no existía, digamos, como ese marketing o esa disciplina de marketing que ya conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto me recuerda mucho al caso de Sted Lauder con el sampling, ¿no? Que cada vez que una señora le compraba un producto, ella le regalaba una porción o una prueba de un nuevo producto para que lo probara y cuando volviera a comprar, pues ya compraba los dos productos. Aquí fue exactamente lo mismo. Al final no fue tan gratis porque el ejército terminó pagándoles por toda esta producción, pero sí que es cierto que hicieron un negocio B2B, negocio a negocio, pero luego se vieron beneficiados porque el consumidor final terminó conociéndolos. Entonces, aquí es donde uno empieza a ver que todas esas estrategias o la mayoría de estrategias que hoy conocemos hoy en día empiezan a surgir en esos momentos o hace por lo menos entre 180 a 200 años. Entonces se vuelve supremamente interesante desde el punto de vista de historia empresarial entender cuál fue el marco donde surgieron estas grandes estrategias y cómo nosotros podemos empezar a aplicarlas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, sí creo que aquí hay dos salidas. Empezar a ver cómo mi producto, si tienes un producto, un servicio, cómo puedo empezar de pronto a licitar con el Estado o cómo puedo hacer negocios con otras compañías que me permitan llegar al cliente final. Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Yo, por ejemplo, donde trabajo en MPF Invest, somos una plataforma de inversión que trabaja con todos los productos regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia o más bien con entidades que están reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y tenemos un producto bien interesante que lo que busca es que tú puedas empezar a invertir de una vez desde tu nómina. Porque todos siempre decimos, venga, yo este año sí invierto o este mes sí invierto. Y primero nos llega nuestro salario, gastamos y al final del mes, si nos queda algo, terminamos invirtiendo. O algo pasa o se nos cruza un antojo que tenemos y no terminamos invirtiendo. Entonces aquí lo que nosotros proponemos en MPF Invest es básicamente que desde tú puedas autorizar que cierto porcentaje de tu nómina se vaya directamente a tu inversión, a MPF Invest. Entonces mira que aquí nosotros entramos haciendo la prospección, hablando con diferentes compañías que se interesan por tu bienestar financiero. Pero después, al final, si alguien no conocía MPF Invest, después de las charlas, de las capacitaciones que damos sobre en qué invertir según tu edad o según tus metas, pues la persona, el consumidor final, va a conocer a MPF Invest si no la conocía. Entonces, mira que esa estrategia es bien interesante y hoy en día se utiliza también mucho. Entonces, la primera tarea o el primer elemento que te puedes llevar también de este episodio es cómo ese negocio que tú tienes, cómo puedes también entrar al sector de B2B, porque es un sector con bastantes clientes, eso sí, con un pipeline diferente o con un funnel diferente cuando tú le vendes directamente al cliente, pero sí que es cierto que te puede dar resultados. Ahora bien, volviendo a la historia con William y con James, pues básicamente ellos no solo se enfocaron en pues que la fabricación de sus productos, de su vela, de sus jabones, fueran los de mejor de calidad, sino también se enfocaron en construir una empresa a muy largo plazo. Y por eso sus hijos también estuvieron en el negocio. Y uno que marcó mucho hacia dónde iba P&G fue Harley Procter, porque a partir de ahí él se dio cuenta del poder de la sociedad, ¿cierto? Entre dos personas, cómo complementarse de sus habilidades permite que las empresas perduren en el tiempo, pero también vio esa oportunidad de cómo actualizaba P&G. Y esto es bastante interesante porque
El jabón más famoso, o con el que realmente terminó de despegar P&G, fue el jabón Ivory, que en español es mármol, ¿no? Y todo a partir de ahí eh, fue un accidente, pero bajo un principio muy claro, y es el producto debe ser honesto. Todo lo que nosotros promocionemos, decía él, tiene que ser 100% verdad. Entonces, en este accidente, y ya les voy a contar realmente qué fue lo que pasó, se dieron cuenta que ese jabón tenía, buscando la perfección, que fuera 100% puro, se dieron cuenta que era 99,44% puro, que podía, digamos, como quitarte toda la suciedad, no intoxicarte, era 99,44% puro. Y Harley se dio cuenta que esta era una estrategia de marketing supremamente interesante. Y esto me resalta muchísimo un pensamiento que he tenido desde hace un par de años, y es: el producto sin duda alguna importa. Tiene que ser un producto de altísima calidad. Pero si tú tienes un producto de altísima calidad y no lo sabes comunicar, no te sirve absolutamente nada. Ahora, tampoco sirve tener un producto mediocre, un producto no tan bueno y ser muy bueno comunicándolo, porque al final la gente no es boba, la gente se va a dar cuenta y eso va a rebotarte, ¿no? Entonces tienes que tener un producto de altísima calidad, pero también tienes que enfocarte en tener una gran comunicación. Y eso fue lo que Harley, el hijo, se dio cuenta. Entonces, con este accidente que ellos tuvieron, fue que básicamente dejaron más tiempo en la fábrica, más tiempo el proceso de fabricación. Una persona, digamos, una persona que trabajaba en la fábrica por accidente dejó más tiempo un proceso, y eso hizo que el jabón fuera más liviano, fuera blanco y flotara. Entonces, a partir de ahí, Harley dijo: bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para revolucionar el mercado de los jabones? ¿Por qué? Porque si hoy el jabón es un commodity, es decir, un producto genérico que yo puedo cambiar rápidamente de marca, imagínense en ese momento, también lo era. Entonces, a partir de ahí, Harley tuvo una epifanía, y fue en la iglesia. Él se dio cuenta que decir jabón blanco, tenemos un nuevo jabón blanco, pues no inspiraba nada. Realmente se trataba, la comunicación se trata, o en ese momento se trataba de generar emociones. Y esto suena súper, tu profesor de marketing de qué es lo que vende Starbucks, emociones. y, y algo muy clichésudo, pero termina siendo verdad. Y entonces, a partir de acá, vuelvo y digo, Harley se dio cuenta que no podía decir que era un jabón blanco y ya. Entonces, en la iglesia, él se dio cuenta, en 1879, que mientras él escuchaba el Salmo 45, él, digamos, como el ministro, la persona que estaba dando la misa, leyó un pasaje que mencionaba los palacios de marfil, de Ivory Palaces. Y en ese instante, él se dio cuenta, Harley se dio cuenta que esa palabra, el mármol o marfil, evocaba pureza, evocaba pues algo blanco, que era un lujo y que al mismo tiempo iba a tener algo duradero. Y de ahí nace ese famoso producto de P&G. Entonces, miren que, y esto a mí me resuena muchísimo, porque personalmente soy una persona que busca todo el tiempo estar, no sé si la palabra sea trabajando, pero en búsqueda de nuevas respuestas. Y miren que Harley, con algo tan sencillo, atendiendo, yendo a la misa, pudo empezar a conectar los puntos. Y aquí es donde uno dice, quizás el camino no sea siempre estar todo el tiempo detrás del computador, sino dejar esa idea en remojo, en segundo plano,
y uno también vivir su vida, hacer otras cosas para poder después ir conectando puntos. Y esa famosa frase o ese famoso discurso de Steve Jobs de conectar los puntos. Y eso fue justamente lo que hizo Harley. Entonces, a partir de ahí, lo llamó pues Ivory Soap y justamente lo que te digo, para generar credibilidad, él se dio cuenta que si decía que era un jabón 100% puro, iba a estar diciendo mentiras, iba a afectar digamos, la compañía, pero la gente no le iba a creer, porque vuelvo y digo, la gente no es boba. Entonces él encontró que decir 100% la verdad, 99.44% puro del jabón, ahí la gente le iba a llamar la atención y sin duda alguna iba a terminar comprándoles el producto. Y ahí fue donde vuelvo y digo, tuvieron ese punto de quiebre donde la marca empezó a ser mucho más reconocida a nivel nacional y la gente la empezó a comprar. Entonces, como se dan cuenta, ese aspecto tan fundamental, comunicar bien las cosas, conectar los puntos también cuando uno descansa, hace otras cosas, pues va a permitir que también avances en tu vida. Y eso a mí personalmente me cala muchísimo, vuelvo y digo, porque sí creo que en la medida que eh, uno cree que todo el tiempo estar trabajando va a generar mejores resultados, esa famosa filosofía de no pain, no gain, eh, funciona, y yo creo que funciona, pero hasta cierto punto. De eso, por lo menos desde mi punto de vista, me he dado cuenta que es bien importante darse esos momentos como de dispersión o permitirse estar aburrido, como dice este libro de Austin Kleon, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Harley siguió innovando en la compañía. De hecho, vuelvo y digo, él se dio cuenta que la única manera de crecer la compañía era empezar a hacer en ese momento marketing. No se conocía que era un marketing al 100%, pero entonces él invirtió $11,000 para la época, que básicamente podía estar dejando en quiebra a la compañía si algo salía mal. ¿Para qué? Para salir en revistas nacionales, para salir en anuncios, pero no con un anuncio aburrido de jabón blanco, sino, vuelvo y digo, él se dio cuenta que tenía que traer la cotidianidad a su producto. Entonces eran ilustraciones de niños bañándose, de mamás felices, porque él entendió quién era la persona que le compraba el producto. Y en este caso eran las amas de casa en ese momento. Entonces ahí estaba vendiendo una emoción de cómo la madre podía conectar con su hijo a través de un baño con el jabón. Entonces esto también es supremamente importante y es realmente entender quién nos compra. Y aquí entonces uno dice, no, pues hago una encuesta, hago una entrevista y ya está. No, realmente se trata de entender qué le duele a la persona, cuáles son sus sueños. Al final la gente se mueve por eh, miedo o huir del dolor y por los anhelos. Y sobre todo más, cada uno de nosotros huimos más del dolor. Ahí está nuestra motivación. Entonces sí que es cierto que la gente ya no pedía jabón, sino pedía ivory. Entonces, bien interesante esto es, se trata de vender el beneficio, vender la transformación. Y esto a nosotros de verdad se nos olvida muchísimo. Y creo que el padre moderno, nunca me voy a cansar de esto porque pues sin duda alguna fue un gran genio, fue Steve Jobs. Uno se pone a ver cómo comercializan, cómo venden el iPhone, el iPad, la Mac, en fin, todos sus productos. O el iPod en su momento. No decían, qué sé yo, tiene 50 gigas para almacenar. Es que nadie sabe qué son 50 gigas. Decía, almacena 1.000 canciones. Dice, wow, puedo almacenar 1.000 canciones. Y te está vendiendo la transformación. Y de eso se trata. ¿Cómo puedes tú vender la transformación? Pasa de un punto A a un punto B. Y cómo tu producto es el vehículo para llegar a ese punto B, ¿no? Entonces eso me parece súper clave y vean que esto no es algo que se inventó Steve Jobs hace, qué sé yo, 20 años. No, esto ya está inventado desde hace 180 años.
Y por eso me parece supremamente apasionante traer estas historias para ver cómo en ese contexto ya lo aplicaban, algo tan sencillo, quizás para nosotros tan obvio en este momento, pero en ese momento no lo era. Y creo que esos momentos nos permiten tratar de decir, venga, ¿cómo puedo pivotar esa idea a nuestro momento actual y a partir de ahí generar nuevas estrategias de comunicación? Ahora bien, algo clave, hay un episodio del podcast de Diary of a CEO que entrevista a Tony Robbins. De hecho, en su última como gira de podcast, donde estaba Tony Robbins, salió con Diary of a CEO, Alex Hormozi y Jay Shetty. Y en uno de esos, Tony Robbins decía que la clave para estar siempre, digamos, como de primeras en el top, o una de las habilidades que deberíamos desarrollar más bien, es tener como esta habilidad de reconocer los patrones, de estar como 3 días adelante, si se quiere. Y a partir de ahí hacer algo. Y creo yo que en BNG lo hicieron perfectamente bien, aplicaron muy bien esto. ¿Por qué? Porque después de que el jabón explotara en popularidad y que el negocio original fueran las velas, pues se dieron cuenta que este negocio iba a morir. ¿Por qué? Porque en ese momento Thomas Edison acaba de inventar el bombillo. Entonces, por supuesto que ese negocio se iba a morir, porque ya había un sustituto muy claro. Entonces, a partir de ahí, P&G no se quedó ahí llorando, sino se dieron cuenta que podían darle una vuelta a su negocio. Y ya habían empezado con el jabón. Entonces se dieron cuenta que su misión como compañía era servir al hogar. Entonces, si el mundo ya no quería velas, pues le iban a dar el mejor jabón, le iban a dar el mejor detergente y eventualmente, pues todos los productos que ya tiene hoy en su portafolio P&G. Entonces, miren que esto es supremamente clave. Darse cuenta, reconocer los patrones que tiene el mercado y a partir de ahí empezar a trabajar en pro de algo. Y les voy a hacer una confesión personal y es, yo creo que deberíamos empezar a trabajar en algo para nosotros mismos cuando estemos mayores, porque ya hemos identificado, no solo como en población en Colombia, sino yo creo que a nivel mundial, que la población está tendiéndose a envejecer y que personas que están naciendo en este momento o que tienen menos edad, pues son en menor proporción a los que estamos hoy en día, digamos, como creciendo, envejeciendo o siendo menos productivos. Entonces ahí hay algo. Y si ya lo supiera, por supuesto, ya estaría trabajando en eso. Pero sí que es cierto que creo que ahí es donde hay un patrón, ahí es donde deberíamos reconocer, ahí es donde la famosa inteligencia artificial AI hay que ponerla en práctica, ¿no? Ahora bien, sigamos, volvamos a la historia y ya en la década de 1880, Estados Unidos empieza a tener digamos, como esa era de las primeras épocas doradas de ellos, sobre todo para los empresarios, pero para los obreros, pues muchas horas de trabajo, más de 14 horas, los salarios no aumentan y ahí es donde empiezan las huelgas, ahí es donde empiezan la violencia, donde en Chicago, por ejemplo, hay un movimiento de trabajadores que en Haymarket, digamos que empezaron a odiar a todos los varones del dinero, pero en Cincinnati se dieron cuenta que pues eso no podía pasar, porque por supuesto la compañía no podía entrar en huelga. Pero más allá de eso, eh, aquí hay una lección bastante importante, y es que desde 1883 a 1886, P&G sufrió 14 huelgas. Por lo mismo, porque había unos muy pocos ganando y no había una equidad al momento de distribuir el dinero. Entonces, a partir de esto,
James Norris Gamble, que era básicamente el nieto, se dio cuenta que había que darle una vuelta a la manera en cómo uno, como empresario, podía empezar a incluir a todas las personas de la compañía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue que en el 87 James convenció a toda la junta directiva de compartir las ganancias con todos los obreros. Esto, por supuesto, era algo innovador, nadie lo había hecho en ese momento. Y lo que dijo es, oiga, lo vamos a hacer 2 veces al año, a mitad y al final del año. Le vamos a dar un bono en efectivo a cada trabajador proporcional a su salario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que la gente eh, vea que también tiene participación en la compañía y que en la medida que su trabajo sea eficiente, sea bueno, eso se va a ver representado en resultados también para él. Entonces, al final, esto no es otra cosa que la mentalidad de si a la compañía le va bien, a mí me va a ir bien, ¿no? Entonces, esto a mí me parece supremamente clave y creo que esto no debería solo aplicarse a las empresas, sino a la sociedad. Este pensamiento, pues, se lo robé, si se quiere, o por lo menos mi papá me lo ha enseñado mucho tiempo, y es normalmente cuando quedan elecciones políticos que de pronto no son muy afines a uno no tiene ni no, uno no comparte ideales similares, uno dice, no, ojalá le vaya terrible, ojalá la gente se arrepienta pues, de haber votado por esta persona. Pero el problema es que si a esta persona le va mal, a todo el país le va mal. Y por supuesto a mí me va a ir mal. Entonces hay que desearle lo mejor, porque en la medida que a la persona le vaya bien, a uno le va a ir bien. Obviamente en cierto grado, ¿no? Pero este mismo principio, lo aplicaron en P&G y se dieron cuenta que era bastante valioso. Entonces, esto fue lo que hizo, o fue muy similar a lo que hizo Michel Rochelle allá en Italia, fundando Roche, perdón, em, donde le empezó a dar beneficios a los colaboradores de la compañía. En este caso, lo que les digo, al final les dieron bonos y también les permitieron tener acciones de la compañía. Entonces, esto al final, si bien se ve como una jugada para, oiga, que no me hagan más huelgas, para que la gente esté con skin in the game, con carne en el asado, pues yo creo que es un beneficio de doble vía. ¿Por qué? Porque al final uno como colaborador a veces no piensa mucho en el presupuesto, dice como, venga, necesito un presupuesto y pues me lo gasto, no tengo en cuenta X o Y, y esto se va a ver 100% impactado en los resultados financieros de la compañía. Y si a la compañía no le va bien en resultados financieros, al final a quién va a terminar afectando, pues también a los colaboradores. Y eso es algo que a veces uno no se da cuenta. Uno a veces dice, venga, si yo hago mi trabajo bien, con lo demás está perfecto. Pero si al de al lado no le está yendo bien, pues eso también va a terminar afectando a la compañía en general. Y ahí es donde hay que desarrollar ese compañerismo dentro de la compañía. Entonces, al final, para resumir este principio es, si tú tienes acciones de la compañía, pues básicamente vas a permitir o vas a hacer que tu trabajo sea muchísimo mejor cuidando cada parte de tu trabajo, porque eso al final se va a ver representado en resultados financieros para ti también. Entonces esto también se vuelve supremamente importante. Entonces, miren que al tener una alineación de incentivos muy clara, pues hace que todos trabajen en pro de un gran objetivo con mejor intención, con mejor motivación. Eso se vuelve supremamente clave en la medida que cada persona esté bien alineada según sus intereses, el, la productividad va a aumentar. Porque, pues ahí sí como dicen, normalmente pues eso de ponerse la camiseta o trabajar por la misión, sin duda alguna es muy importante y se los digo yo.
A mí, la misión donde en la compañía un trabajo me parece espectacular y genuinamente me mueve. Pero ahora otras personas que de pronto eso no los mueve. Y de hecho, hace como a principio de año veía un TikTok que era así, como, ay, irónicamente diciendo como, tengo una pereza horrible de ir a trabajar, pero vi la misión de la compañía y me volví a motivar. Eso realmente pocas veces pasa, ¿no? Entonces aquí es donde empiezas a alinear y como decía el gran Charlie Munger, show me the incentive, ¿cuál es el incentivo? En la medida que alineas los incentivos de tus colaboradores e incluso, esto es nuevo, si alineas los incentivos de tus usuarios, de tus clientes, también van a terminar prefiriendo tu compañía también. Así que realmente esto también es bien importante. Ahora, entramos un poquito más ya en el siglo XX y entramos en 1931. Avanzamos muchísimo más en la compañía porque hay una enseñanza clave y es Neil McElroy, un ejecutivo, introdujo una idea que básicamente cambió cómo estas grandes corporaciones a nivel mundial organizaban su equipo. ¿Por qué? Porque este man, o esta persona, perdón, se inventó el concepto de gerente de marca. Cuando tú tienes una compañía que tiene muchas marcas, qué sé yo, P&G tiene a Head and Shoulders, tiene Allspice, tiene Pampers, tiene Crest, bueno, tiene un montón de marcas. Pues ya cada marca básicamente es una empresa, es una unidad de negocio única. Entonces lo que Neil se inventó básicamente fue, oiga, creemos gerentes de marca y pongámoslos a competir entre ellos, siempre y cuando, por supuesto, que el producto sea el mismo, ¿no? Entonces, Neil estaba a cargo en ese momento del jabón Camay y competía directamente con el jabón Ivory, el primero, el primerito con el que P&G salió a la luz. Y ahí es donde se dio cuenta que eh, había que generar un gerente de marca con su equipo, con su propio presupuesto, con su propio equipo, con un objetivo único. Porque la única manera era generar competencia al interno de la compañía para que otra gran empresa no viniera a destruir a a la empresa principal. Entonces, básicamente, esto se vuelve supremamente importante porque más allá de la competencia, sí hace un cambio en estas grandes compañías de generar gerentes de marca que tengan una unidad de negocio a cargo y a partir de ahí que desarrollen todo un producto. Que su único trabajo sea conocer muy bien a su cliente, tener muy claros sus números y a partir de ahí comercializar esto. Entonces una segmentación se vuelve muy clave porque imagínate tú tener, incluso que eso fue lo que hicieron en P&G, tener un producto de altísima calidad para un segmento de la compañía, de la población, en este caso era Ivory, y luego Camay era otro producto para otro tipo de clientes. Entonces ahí es donde empieza a ganar muchísimo más mercado. Eso se vuelve muy clave y se vuelve interesantísimo. Pero además de esto, se introdujo algo aún más interesante y que nos alinea muchísimo con la historia de los hermanos Michelin. A mí los hermanos Michelin me parecen que fueron unos grandes marqueteros, o por lo menos em, André, perdón. ¿Por qué? Porque él entendió que no se trataba de vender neumáticos, porque quién iba a comprar un neumático. Se trataba de crear las condiciones para que se vendieran más neumáticos. Y aquí fue exactamente lo mismo. Ellos empezaron, P&G se dio cuenta de esto y empezaron a crear contenido. Imagínense esto, en 1930, es decir, hace 100 años, 96 años, para ser más exactos, ya estaban haciendo lo que hoy en día muchas empresas incluso ni hacen, o que muchas compañías han hecho millones a través de eso.
Incluso no nos vayamos tan lejos. Mr. Beast, creando contenido para después vender sus productos. Y aquí fue exactamente lo mismo. Es que esto me parece muy apasionante porque es que, vean, fueron hace 96 años. Esta técnica ya estaba y crearon las soap operas. ¿Y qué son las soap operas o qué eran? Y era radionovelas. ¿Y cómo se inventaron esto? Porque se dieron cuenta que las personas que escuchaban más contenido en la radio, pues eran las amas de casa. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo estaban en la casa, haciendo que los deberes de la casa. Entonces, a partir de ahí, y son ellas las que decidían o tomaban la decisión de compra de qué comprar en alimentos, en bebidas, en el jabón, en el detergente, pues a partir de ahí, P&G decidió producir contenido. Crearon dramas, telenovelas, para mantener pegadas a las amas de casa y a partir de ahí ir introduciendo o tener patrocinios o producidos por estos productos que ellos querían vender, querían distribuir. Entonces vean que esto a mí personalmente me vuelve a la cabeza, vuelvo y digo, hace 96 años ya estaban haciendo lo que ya hoy nosotros creemos que es súper innovador. Entonces, bien interesante esto, me parece muy, muy clave cómo uno vuelve y dice, entiende el entorno en el que está, entiende a quién le quiere llegar y cómo eso lo une para producir una estrategia de marketing. Que no se te olvide eso. Ahora, a partir de acá, algo es bien importante y empiezan a crearse nuevas marcas. Porque si algo ha mantenido a P&G más de 100 años, es que son una máquina de estar inventando nuevas cosas. Pero la única manera de estar inventando nuevas cosas es crear un sistema. Y justamente eso fue lo que ellos hicieron, crear un sistema para a partir de ahí adueñarse o cumplir su misión, y era servir al hogar. Entonces hicieron, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos entendieron que el consumidor estaba cambiando y que las mujeres ya no solo querían limpiar, sino también querían tiempo libre. Entonces vean que volvemos a lo mismo. Entiende muy bien a tu consumidor, a tu cliente. Entonces la empresa se obsesionó con un único concepto, el de conveniencia. ¿Cómo creamos productos que sean convenientes y que le permitan tener más tiempo libre a nuestros clientes o a las personas que por lo menos toman la decisión? Entonces a partir de ahí nacieron los pañales desechables, los Pampers, porque recordemos que en ese momento pues los pañales eran pues de tela, se lavaban. Entonces a partir de esto se dio una de las historias más famosas de intraemprendimiento. Y esto, el intraemprendimiento en las compañías creo que también se vuelve supremamente clave, porque ese motorcito de innovación, ese motor de cómo puedo hacer para tener nuevos proyectos, nuevos productos que me generen después unidades de negocio totalmente nuevas, grandes y rentables. Entonces, Vic Mills fue un ingeniero químico en P&G que estaba cansado de lavar los pañales de tela de su nieto. Y allá en 1956 convenció a la empresa de empezar a investigar una alternativa. ¿Buscando qué? La conveniencia. Entonces, a partir de ahí, pues sin duda alguna no fue un proceso fácil. ¿Por qué? Pues porque el papel se deshacía con la humedad, el plástico irritaba la piel de los bebés y P&G siguió 5 años experimentando y por eso también esto se vuelve clave y es, trabaja en el hoy, pero no te olvides del mañana. Y es cómo puedes sacar un tiempo de todo lo que tú haces para estar innovando, para estar creando nuevas cosas. Entonces, cuando lanzaron Pampers, allá en 1961, pues no existían los pañales desechables. Los papás pensaban que era un lujo innecesario. Pero a partir de ahí, vuelve la misma estrategia que hicieron con los jabones y que es una gran estrategia hoy en día y es educar.
Educar es la mejor estrategia de marketing que tú puedes tener. A medida que tú educas, en este caso ellos educaron a todo un país, demostrando que el tiempo ganado que iban a tener comprando un pañal desechable iba a ser muchísimo más que el costo del producto en sí. Porque claro, pues en ese momento el producto era mucho más caro que un pañal de tela. Entonces, P&G al final terminó creando nuevos mercados donde no había nada, solo vendían un producto, pero ellos terminaron vendiendo una manera de vivir, una forma de vivir. ¿A partir de dónde? De la educación. Otro producto también supremamente clave en la historia de P&G fue Crest, y fue la pasta de dientes Crest, donde se dieron cuenta que eh, la gente seguía teniendo caries, que las pastas dentales pues, no estaban solucionando el problema. Entonces se aliaron con ADA, con la Asociación Dental Americana, para desarrollar un producto que genuinamente quitara este problema. Y básicamente, pues tener ese sustento o esa autoridad, y eso es un gatillo mental también bien interesante en marketing, de cómo tú promocionas un producto con la autoridad, en este caso con la Asociación Dental Americana. Entonces, tener un texto específico, decir que, venga, esto fue desarrollado por científicos al 100%, pues hace que las ventas también se dupliquen, en este caso en el de P&G se tripliquen. Entonces, vean cómo realmente eh, P&G fue evolucionando también con la misma historia de la humanidad, adaptándose, pero bajo un mismo principio, y es cómo le servimos al hogar, cómo solucionamos todos los problemas que tiene el hogar. Al final, pues P&G al final de los años 90 había sido víctima de su propio invento. Tenían tantas marcas, más de 100 marcas, que se volvieron lentos, no había innovación, había burocracia. Para lanzar un nuevo, digamos, sabor de pasta de dientes necesitaban hasta 15 niveles de aprobación. Habían memorandos, la empresa se cerró al mundo, estaban arrogantes, en fin. Era una empresa ya muy grande, muy burocrática. Así que tanto fue así que en los años 2000 sus acciones cayeron en un solo día al 50% porque sus resultados financieros fueron muy malos. Entonces a partir de ahí se tomó una decisión y fue hacer la famosa ley de Pareto. Venga, ¿qué marcas genuinamente a mí me generan mayor ganancia y cuáles no? Y pues vendámoslas, acabémoslas, pero hagamos un negocio rentable y volvamos a ser rápidos de nuevo. Y eso fue justamente lo que pasó. A partir de ahí cortaron el 40% de sus marcas, se quedaron como con 60 marcas nada más. Y a partir de ahí, que igual 60 marcas es una compañía multinacional, volvieron a tener o a caracterizarse por ser una compañía llena de innovación y una compañía que ha permitido llegar a todos nuestros hogares. Para no irnos tan lejos, una de las ideas que me surgió para hablar de P&G fue básicamente bañándome, tomando el shampoo de Head and Shoulders y decir, aquí está, esta semana voy a hablar sobre P&G. Entonces creo que es una historia supremamente interesante, llena de aprendizajes. Vuelvo y digo, cosas que hoy en día nosotros utilizamos, ellos ya se lo inventaron hace 100 años y, y es algo de verdad impresionante. A mí por lo menos este episodio me ha gustado mucho por la historia, cómo esos aprendizajes los podemos traer a nuestro día a día y podemos empezar a ser los mejores CEOs de nuestra vida, así sea por lo menos en el ámbito laboral, en nuestro emprendimiento, en nuestro trabajo, en fin. Entonces espero que este episodio te haya gustado tanto como a mí personalmente. Si crees que es un episodio que es de valor, que le puede servir a alguien más, por favor compárteselo y nos vemos en un siguiente episodio. Te mando un gran abrazo.